Bien, hasta aquí hemos visto que cuando comprimimos un gas aumentándole la presión por la vía de entregarle trabajo, el gas evoluciona entre dos límites fijados por la evolución isotérmica por un lado y la evolución adiabática por el otro. La evolución será diabática cuando el trabajo se lo entreguemos tan rápidamente que el gas no tenga tiempo de intercambiar calor con el medio y convierta todo el trabajo que recibe en energía interna. Ese es el caso de la evolución adiabática. Al convertir el trabajo que recibe en energía interna, el gas aumenta su temperatura. En el otro límite está la evolución isotérmica. En la evolución isotérmica, el trabajo que le entregamos para aumentar su presión, lo entregamos en forma tan lenta que cada cantidad infinitesimal del trabajo es convertida en calor intercambiado con el medio y por lo tanto el gas no cambia su energía interna y por lo tanto no cambia su temperatura si el gas se comporta como un gas ideal y la energía interna depende solo de la temperatura. Estos son entonces los dos límites. Habíamos visto también que si comprimimos el gas a través de un compresor a pistón, el trabajo intercambiado es el que corresponde a una evolución de un sistema abierto en régimen permanente, porque el gas recibe trabajo en el proceso de compresión, realiza un trabajo adicional el medio para expulsar el gas a la presión final y después el gas se reexpande, el gas remanente que queda en el volumen nocivo se reexpande, devuelve parte de ese trabajo, pero como la masa que se reexpande es la masa total que cabe en el cilindro menos la masa que queda en el volumen nocivo en el punto muerto superior, el trabajo neto puede evaluarse como el trabajo realizado por un sistema abierto en régimen permanente en el que la masa que circulara fuera la masa aspirada. Por lo tanto, la diferencia entre los trabajos de circulación que el gas recibirá en un límite y en otro está dada por esta área que acabo de rayar. Y si el objetivo del proceso es aumentar la presión desde la presión inicial P1 a la presión final P2, lo que convendrá es que la evolución se aproxime lo más posible a la evolución isotérmica. Porque esta es la que intercambia menor cantidad de trabajo. Habíamos visto también que este es un límite imposible porque nunca la evolución podrá ser tan lenta como para que el gas intercambie en forma de calor todo el trabajo que recibe al ser comprimido. Y entonces, para disponer de herramientas de cálculo que nos permitan obtener conclusiones, asumimos que la evolución se realizará a través de una politrópica intermedia entre la isotérmica y la diabática. Esta politrópica tendrá un exponente menor que
el coeficiente de las adiabáticas y mayor que 1, que es el exponente de las politrópicas, para las isotermas. Si el gas es diatómico, kappa estará en el orden de 1,4. Y entonces n será un valor intermedio entre 1 y 1,4. Es frecuente que se adopte 1,2 como un valor indicativo. Esta evolución, recordémoslo una vez más, supone un calor específico negativo. ¿Por qué? Porque el gas recibe trabajo, aumenta su energía interna y parte del trabajo que recibe lo convierte en calor intercambiado con el medio, aunque no todo el trabajo que recibe es convertido en calor intercambiado con el medio. Por lo tanto, recibe trabajo, aumenta su energía interna y entrega calor. Aumenta su energía interna, aumenta su temperatura, entrega calor, calor negativo, variación de temperatura positiva, calor específico negativo. Hasta aquí estamos. De visualizar este gráfico, surge la posibilidad de diseño de interrumpir la compresión e introducir una segunda etapa. Esto permitiría ahorrar esta cantidad de trabajo, interrumpiendo la compresión en una presión intermedia, volviendo a enfriar el gas hasta la temperatura T⁻₁, la temperatura de entrada, y luego volviendo a comprimir. El esquema de una instalación como esta sería algo así. Dos compresores, primera y segunda etapa, montados sobre un mismo eje. El gas termina saliendo a P⁻², T⁻². Aquí está a P⁻I, T⁻I, y aquí está a P⁻I, T⁻₁, y acá está a P⁻₁, T⁻₁. Podríamos completar esta imagen con un ventilador que ventilara los compresores y al intercambiador de calor, que es el encargado de hacer recorrer al sistema este segmento horizontal a presión P⁻I entre T⁻I, que es la isoterma que pasa por la presión intermedia, y T⁻₁, que es la temperatura de ingreso del gas al compresor. Si miramos esta área azul, que es el trabajo que ahorramos, vemos que si P⁻I coincide con P⁻₁, esta área azul se hace igual a 0. Y si elevamos P⁻I hasta P⁻², el área vuelve a ser igual a 0. Basta seguir el dibujo para ver que si
llevamos P sub I a P sub 2, simplemente no estamos comprimiendo en dos etapas, y si llevamos P sub I a P sub 1 tampoco estamos comprimiendo en 2 etapas. Por lo tanto, está claro que si esta área azul sale de 0 y llega a 0, pasa por un máximo. Y ese máximo es el que corresponde a máximo ahorro, y la presión P sub I para la cual ese máximo se produce es la que estamos buscando, porque esa será la presión intermedia a la que interrumpir la compresión de la primera etapa para intercambiar el intercambiador de calor y pasar a la segunda etapa. El segundo compresor está dibujado más chico deliberadamente porque, al ser la presión intermedia mayor, el volumen del segundo compresor será menor para la misma masa circulante. Debemos encontrar el máximo de esta área azul que representa el trabajo ahorrado. Lo que tenemos que hallar es el mínimo del trabajo entregado. L1 será N sobre N menos 1, R1 T0, 1 menos P sub I sobre P sub 1 a la N menos 1 sobre N. Este es el trabajo en la primera etapa, el trabajo de circulación en la primera etapa. Esto es L1. Y L2, el trabajo en la segunda etapa, será igual a N sobre N menos 1, R1 T0. Esto es trabajo de circulación, así que deberíamos escribirlo en minúscula. Esto es por unidad de masa circulante. Y acá ponemos 1 menos P sub 2 sobre P sub I, N menos 1 sobre N. El trabajo total será, sumando estas dos expresiones, N sobre N menos 1, R1 T sub 0, y acá queda 2 menos P sub 2 sobre P sub I, N menos 1 sobre N, más P sub I sobre P sub 1, N menos 1 sobre N. Todo lo que hemos hecho es sumar estos dos términos. Fíjense que lo que está fuera del corchete sale el factor común, 1 más 1 es 2, y tenemos que sumar restando estas dos relaciones de presiones. Por eso están entre paréntesis, ¿no? Me falta un paréntesis. Esto es así. Bien. Hallar el mínimo de este trabajo será hallar un extremo para esta expresión entre paréntesis. Todo lo demás es constante. Si distribuimos acá, queda una constante menos otra constante por este paréntesis, y entonces encontrar el extremo del trabajo de circulación será encontrar el extremo de esta expresión. P sub 2 sobre P sub I a la N menos 1 sobre N más P sub I sobre P sub 1 a la
n menos 1 sobre n, tenemos que encontrar un mínimo para esa expresión, es encontrar un extremo, es derivar esta expresión respecto de p sub i e igualarla a 0. Sabemos que el extremo será un mínimo porque ya hemos obtenido esa conclusión de manera cualitativa, así que no vamos a tener que tomarnos el trabajo de encontrar el signo de la derivada segunda para saber que es un mínimo. Para poder resolver esta derivación vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a decir que x es p sub i sobre p sub 1 a la n menos 1 sobre n y que i es p sub 2 sobre p sub i a la n menos 1 sobre n. Z igual a x más i. Esto entonces es igual a z. Y lo que debemos obtener es la derivada de z respecto de x igual a 0. Pero bueno, acá tenemos dos variables aparentemente. Sin embargo, si hacemos x por y, es igual a p sub i sobre p sub 1 por p sub 2 sobre p sub i a la n menos 1 sobre n. Y esto, como p sub i se simplifica, es una constante. Por lo tanto, z es igual a x más c sobre x, porque x por y es una constante. Vamos a llamarla c directamente acá. X por y es una constante que llamamos c, y es c sobre x. La derivada de z respecto de x, esto en el mínimo, ¿no? La derivada de z respecto de x es 1 menos c sobre x cuadrado. O sea, 1 menos c sobre x cuadrado igual a 0 implica que x es igual a la raíz de c. Solo tenemos que cambiar de término, despejar. X es igual a la raíz de c, o sea que raíz de c por i es igual a c, o sea c por i cuadrado igual a c cuadrado, y es igual a la raíz de c, de nuevo, o sea, i igual a x. Por lo tanto, p sub i sobre p sub 1 a la n menos 1 sobre n es igual a p sub 2 sobre p sub i a la n menos 1 sobre n. Por lo tanto, p sub i sobre p sub 1 es igual a p sub 2 sobre p sub i, porque podemos simplificar los exponentes. P sub i sobre p sub 1
igual a P sub 2 sobre P sub I, o sea, P sub I igual a la raíz de P sub 1 por P sub 2. Es decir, la presión que provoca el mínimo valor para el trabajo total intercambiado, entregado al gas para comprimirlo de P sub 1 a P sub 2 en dos etapas, es la media geométrica entre las presiones extremas. Esto es compresión en dos etapas. Recuerden, estamos tratando de minimizar el trabajo que debemos entregarle al gas para llevarlo de P sub 1 a P sub 2. No se trata de una cuestión de reversibilidad, se trata de una cuestión de utilizar toda la energía que le entregamos al gas para que éste aumente su presión, no para que aumente en parte su energía interna, que es lo que ocurre cuando aumenta su temperatura. No es un tema de reversibilidad, es un tema de que no queremos para este tipo de evoluciones que el gas acumule exergía de otra manera que no sea por aumento de su presión. Y esto es lo que minimiza el trabajo que le entregamos. Esto es compresión en dos etapas. ¿Qué pasa si queremos comprimir en más etapas? Bien, esto es lo que veremos en el bloque que sigue.